ahora para invitar desde Santa Cruz a Vicente Cuellar. Por favor, le pedimos que se pueda acercar, va a hacer su exposición desde allá, y también un personaje conocido de nuestro país, pero vamos a hablar un poco más de su currículum. Vicente Roberto Cuellar hizo sus estudios de bachillerato en Camiri, donde consiguió su primer empleo como obrero en un puesto de producción de IFPB. En el ámbito privado se desempeñó como funcionario de importantes entidades financieras del país, también en instituciones públicas departamentales y nacionales. Ejerció la labor periodística con su programa Pronósticos Deportivos y formó parte del equipo de prensa Ecos del Deporte. Fue el jefe regional de INAL de Santa Cruz en la gestión 1999-2000, de profesión economista y abogado, titulado de la Universidad Autónoma Gabriel García Moreno, con maestría en desarrollo educativo y docencia e investigación aplicada a las ciencias económicas. Se inició en la docencia en la Universidad Autónoma Concepción Saracho en 1996 y fue docente en la Gabriel García Moreno en 1997. 2 veces electo presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. En 2021 fue elegido como rector de la Universidad Autónoma Gabriel García Moreno, vocero de la Comisión Interinstitucional por el Censo en el 2022, y también fue distinguido como personaje del año por el diario El Deber como ingeniero honorífico por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia en Santa Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cochabamba. Gracias, Fabiola. Agradecer a los organizadores de este importante evento. Creo que el pueblo boliviano está siempre en la búsqueda de estos escenarios donde se pueda discutir con un nivel que muy pocas veces se ve en el escenario político, ¿no? En la Asamblea Legislativa Plurinacional no hay de repente este ambiente de cordialidad para discutir temas de profundidad y temas estructurales del país. Yo escuchaba la pregunta que hacía, decir, bueno, ¿cómo nosotros, desde lo económico, de lo social, de lo Permítame, lo voy a recordar para que pueda comenzar con su presentación. Bolivia está a punto de cumplir 200 años de independencia. ¿Cuáles son los principales elementos en lo político, en lo económico y social que se deben tomar en cuenta para construir un modelo de desarrollo pensando en esa Bolivia del Bicentenario? Gracias. Y justamente antes de entrar a este ambiente, hablaba con una persona y me decía, lo que queremos es soñar. Me decía, no, queremos soñar. ¿Qué podemos hacer a partir del 2025? Y permítanme unos minutos para decirle que estar en este evento para mí es un sueño. Quien les habla nació en Huevo, un pueblito muy pequeño en la provincia cordillera, cerca de Camiri, hijo de campesino. Y el hecho de estar en este evento para mí es un sueño, el hecho de haberme profesionalizado es un sueño, el hecho de ser rector ya es una bendición de Dios. Y me ha dado estas oportunidades de poder intercambiar muchos criterios, estar en diferentes escenarios, en muchas universidades de América Latina, del norte, adquiriendo conocimiento, pero también experiencia. Eso hace que yo tenga una nueva visión del país, conciba a este país de una manera distinta. Soy docente de la materia de matemática financiera hace 27 años y cuando está cerca de los exámenes hablamos con los alumnos y hay muchos que dicen, y le digo, ¿va a vencer la materia? Sí, es que yo tengo fe en Dios. Bien, ayúdale, estudie. Porque más allá de nuestros buenos deseos hay que hacer la diligencia. Más allá de las buenas intenciones que nosotros podamos tener, hay que trabajar para conseguir esos objetivos que nosotros nos proponemos. Y obviamente estamos en un momento muy, pero muy difícil en la economía nacional. Estamos en las puertas de una debacle económica, de una profunda crisis económica que va a tener consecuencias impredecibles para todos los bolivianos. Y eso no lo podemos dudar. Y obviamente que, y yo hablo como rector de la universidad, he sido un autocrítico del papel de la educación en este país. Y para mí hay 2 males en este país. Primero, la justicia que está podrida. Segundo, el tema de la educación. Hablábamos hace un tiempo con algunos economistas y veíamos cuál debería ser la estructura
de un modelo económico que reemplace este modelo económico social, comunitario y productivo. Y decíamos, en un mediano y en un largo plazo hay que pensar que la matriz productiva de este país debe estar basada en el conocimiento. Y para que eso ocurra, debe existir una verdadera transformación de la educación en este país. Con mucho pesar, hay bachilleres que apenas dicen su nombre. Hemos perdido hasta nuestra identidad. Pretendemos siempre imitar a los que están al lado nuestro. Pensamos que con eso sobresalimos en lugar de nos encontrar. Y no hacemos otra cosa que mostrar una debilidad. Y las universidades, obviamente, cayeron en un adormecimiento generalizado durante muchos años. La universidad no es esa institución, más allá de ser contestataria, es institución orientadora de la sociedad. ¿Dónde puede apoyarse el pueblo? ¿Dónde pueden apoyarse los diferentes sectores? Tienen que ser esa universidad. Esa universidad que más allá de ser contestataria debe ser la orientadora, porque ahí están los profesionales en las diferentes áreas y debe acompañar a un pueblo. Porque gracias al pueblo las universidades mantienen sus puertas abiertas. El 70% de la recaudación para atender a los jóvenes bachilleres es gracias a la coparticipación tributaria. El 60% de los jóvenes bachilleres no tienen ninguna opción de formarse profesionalmente en las universidades. Solo el 30% puede entrar a una universidad pública. El 10% tiene la capacidad para pagarse sus estudios en una universidad privada. El 60% no tiene ninguna alternativa. Y por eso la migración, al eje central, los bolsones de marginalidad, de delincuencia, de embarazo no deseado y de muchos males que en este momento la cena social es por el de la falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces, más o menos yendo en la línea que plantea la pregunta. ¿Qué hacer? En lo político, en lo económico, en lo social. Obviamente que primero hay que contextualizar el escenario. ¿Cuál es la Bolivia que tenemos? Y voy a repetir de repente algunas cosas que ya lo dijeron. Lo que queda absolutamente claro es que el dinero que hace puede ser una alternativa en 2026. Estas dos personas han destruido este país, han destruido la economía, han quebrado este país. Un país que después de 18 años de vivir una bonanza económica con casi 60.000 millones de dólares por la venta de gas, está altamente endeudado, una deuda que crece, lo que usaba Rodrigo, diciendo que en este momento hay una presión fuerte en la Asamblea Legislativa a nivel nacional para seguir aprobando créditos. ¿Aprobar créditos para qué? ¿Para qué? La deuda interna sigue creciendo, todas las empresas que creó este gobierno son deficitarias, deben alrededor de 46.000 millones de bolivianos al Banco Central. Y esa Bolivia industrializada con sustitución de importaciones sobretenamente del señor Arce destruyeron este país. No hay ninguna alternativa, posibilidad de diversificar en el corto plazo la estructura productiva del país. Y obviamente voy a hablarle yo de 5 elementos que a nuestro juicio deben considerarse en cualquier modelo económico a partir de lo primero, el tema de la justicia. Decía hace un momento, la justicia está perdida. Si no hay justicia, obviamente que no hay libertad, no hay democracia, si no hay justicia, no hay seguridad jurídica para el sector productor, para los agricultores. Pero además, si no hay justicia, nunca vamos a crear un escenario propicio para atraer inversión privada. Tenemos un país, una estructura productiva pequeñita, raquítica, sin capacidad de ahorro. ¿Ustedes creen que podemos ser atractivos para la inversión extranjera? De que ninguna manera podemos hacer atractivos para la inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar condiciones de la seguridad jurídica
Y quienes vengan a sentarse en este país no van a venir pensando en la capacidad de nuestro mercado interno. Van a venir pensando en la potencialidad. Entonces, la única forma de atraer inversiones es con una justicia independiente. Y para eso nosotros hemos planteado que debe haber una reforma profunda de la justicia. Y yo he criticado, discúlpeme, en los parlamentarios. Se están queriendo cortar las vidas porque no hicieron elecciones el año pasado. Se quiere crucificar, estaban albergando el edificio del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no hicieron eso el año pasado? ¿Por qué no se crucificaron el año pasado? ¿Por qué no se cortaron las venas el año pasado? ¿Por qué no tomaron medidas de hecho el año pasado? Si sabían perfectamente que el mandato de los administradores de justicia fenecía el 31 de diciembre de 2023. Es un interrogante, no quiere interpelar a nadie, pero obviamente es parte de la debilidad de una asamblea legislativa. Y ahí está el cambio. El cambio de actitud, el cambio de actitud. Para el 2025 se necesita un cambio de actitud, una visión de país distinta. Obviamente, cambio de actores. Nosotros hemos planteado como una forma de luchar frontalmente contra los corruptos. Hay que modificar leyes. 30 años de prisión sin derecho a indulto con confiscación de bienes para todos aquellos administradores de justicia que actúan al margen de la ley y de la Constitución. Y todo aquel funcionario público, servidor público, antes de asumir el cargo, debe jurar, pero debe dejar de garantir todos sus bienes a nombre del Estado. Tenemos que, de alguna manera, generar escenario de confianza a la población. La población no cree en los políticos. Nosotros hemos hecho unas 2 o 3 encuestas, no cree en los políticos. No cree en los partidos políticos. El joven en esta época está pensando cómo generar su propio empleo. No quiere ni siquiera ser empleado. Quiere tener su propio negocio, porque vivimos en un ecosistema digital y tiene la tecnología en la mano que le permite, obviamente, trabajar de una manera. Y obviamente que dentro de los 6 ministerios que nosotros hemos planteado cerrar, el primer ministerio que se debe cerrar es el Ministerio de Justicia, un ámbito de corrupción. Quienes hablan tienen 3 procesos penales en este momento, por haber pedido sexo. Denunciado por atentado contra el presidente, por terrorista. Imagínense, esa es la justicia de derecho. Esa es la justicia que no le sirve al pueblo. Esta justicia le sirve solo a los que tienen plata. Lo decíamos, le sirve a aquellos que tienen partidos políticos. Aquí creo que hay una autoridad que se le han dado 13 juicios. Bendito, bienvenido. ¿No? Y obviamente le sirve a los administradores de justicia, porque son millonarios. Hecho sí. Otro elemento que hay que considerar, y coincido con los que antecedieron la palabra, es que nosotros necesitamos tener una Bolivia autonómica. No puede ser que la paz detrás de un territorio decida en el futuro de las regiones y de los departamentos. Debemos nuevamente transferir competencias. ¿Para qué? Para que sean las regiones, para que sean los departamentos quienes construyen su cultura en base a su vivencia, lo que sea, lo digo. Esas personas que están hablando ahí en el río, ¿sí? Sean parte, sean protagonistas en la definición de las prioridades de las autoridades de esa región, de ese territorio. Necesitamos una definición. Para mí, me causó gracia, hace unos 3 meses atrás, convocaron a un Consejo Nacional de Autonomías para discutir en Bolivia el tema de la sequía. Después de 18 años se dieron cuenta que no hay agua en varias regiones del país. Después de 18 años se dieron cuenta que en Chaco no hay agua, que en Potosí no hay agua, que en Oruro no hay agua. Imagínense, convoca el presidente un Consejo Nacional de Autonomía para discutir
temas que ya deberían haberse solucionado en estos 18 años. Y recién, porque están tan centralizadas las competencias, es el presidente que va a ayudar a la línea para poner en el tapete qué tema se debe. Entonces necesitamos nosotros una actividad autonómica que debe ser considerada dentro de esa construcción, de ese modelo que debe entrar en vigencia a partir del 2025. El otro tema que es importante y que también coincidimos necesitamos un nuevo relacionamiento de Bolivia con no podemos estar obligados solo a hacer negocios con China y con Rusia. Yo decía, hay en este momento que preferimos hacer negocios con nuestros vecinos por el enorme potencial que ellos tienen, enorme mercado, y no necesariamente con gente que está a 2.000, 5.000, 7.000 kilómetros de distancia. Entonces Bolivia necesita un nuevo relacionamiento de Bolivia con el mundo. Necesitamos restablecer relaciones comerciales y diplomáticas con todos los países. Y no encuadrar, encasillando Rusia, China e Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esos países generan. Nosotros queremos crear oportunidades para todos. Alguna vez me preguntaron, y es una pregunta muy recurrente, me decían, ¿usted se pone a la izquierda o a la derecha? ¿Usted es izquierdista o derecha? Y yo le decía, ese es el pensamiento de los viejos políticos. Antes, para mostrar que yo soy de izquierda, andaba con mi boina, con mi barra fea, con mi jota. O era un izquierdista que luchaba por la revolución en este país. Y si andaba de traje, era un capitalista, un imperialista. Hoy en día, el pueblo no vive ni de la izquierda ni de la derecha. Y además no tenemos por qué estar a la izquierda. Tenemos que tener pensamiento propio. El pueblo quiere que alguien tenga la capacidad de crearle oportunidades. La gente quiere que más allá de la posición política y económica hay oportunidades. El joven en este momento, usted le habla de izquierda o de derecha y no le va a responder absolutamente nada. Ese joven no conoce, no le vio nunca el socialismo utópico de género, el materialismo histórico de él. Nada. No, nunca leyó, nunca escuchó hablar de Carlos Marx, de los tres tomos. Y en este momento no le puede hablar a usted de la explotación a través de una pluralidad absoluta y relativa, como decía, aprendimos nosotros en economía. Hablar de eso es estar en otro mundo. Hoy la realidad. Un tema que es importante también considerarlo dentro de esa construcción de ese modelo. Yo siempre digo que un modelo no debe ser una camisa de fuerza. Un modelo se debe construir, pero perfectible, permanente, por las condiciones económicas, sociales que se dan en el país. Obviamente los ejes centrales tienen que estar. Y aquí seguramente vamos a coincidir con todo el modelo económico, de la izquierda, de la derecha, del centro, de donde sea, persigue 4 objetivos básicos. Todo el modelo económico, crecimiento económico. Más que un modelo, diría yo, no quiero que sea pleno empleo. Obviamente también económica. Y hoy se habla de una redistribución equitativa de la riqueza. Objetivo básico de cualquier modelo. ¿Dónde está la diferencia? En la visión, en la definición de prioridades que yo debo asumir para conseguir lo que yo quiero. Entonces, hace falta un cambio de modelo. Este modelo económico, social, comunitario y productivo es un modelo adoptado. Este modelo económico convive con el ilícito. Este modelo económico, que es un modelo productor, regulador, empresario, es todo, este modelo ha quebrado al país. Este modelo económico quebró al país. Porque se ideó bajo la hipótesis de que
la base fundamental era la explotación de los recursos naturales y que el precio del gas iba a ser constante o creciente y que gracias a eso se iba a traspasar los recursos a otro sector para crear riqueza, lo que ha creado ha sido pobreza. Este modelo económico social comunitario productivo es una mala copia del modelo keynesiano. El modelo keynesiano plantea un Estado productor, un Estado regulador, pero nunca planteó un Estado ladrón. No hay en la historia del país un gobierno tan corrupto, ladrón, como el gobierno actual. Y discúlpenme si yo lastimo sentimientos, pero los hechos, la realidad nos dice eso. El Estado ladrón no ha sido una solución para generar riqueza, para crear empleo. Por lo tanto, presentamos un modelo basado en ejes que son fundamentales. Un modelo, como yo digo, un modelo integrador y emprendedor. Un modelo donde se le brinde seguridad jurídica a ese emprendedor, a ese productor. Un modelo, obviamente, donde se tenga la capacidad de generar condiciones para que este sector productivo pueda desarrollarse. Lo digo recién, tenemos un estado trágico. Yo decía, el peor enemigo del sector productivo es el gobierno. No hay cupo a las explotaciones, no permitiendo el uso de la biotecnología, permitiendo los avasallamientos permanentes, permitiendo el contrabando permanente. Yo decía hace un momento que este gobierno convive con el ilícito, convive con el narcotráfico, con el contrabando, con los aceleradores, con todo. Y el gobierno se llena la boca diciendo, pero tenemos la inflación más baja del mundo. Es fácil controlar la inflación abriendo la frontera y permitiendo el contrabando en detrimento del sector productivo. Es fácil tener una inflación baja cuando yo tengo mi fuente de financiamiento que nacen del contrabando y la producción del narcotráfico. Es fácil. Seguramente se va a sonar cambia las condiciones de nuestro vecino, se recibe y se va a salir. Pero además, cuando se ha cambiado, obviamente, las condiciones en que se vive, ¿no? El índice de precios del consumidor, donde se ponen las heladeras, donde se ponen los sillones, ha cambiado totalmente la forma en calcular el índice de precios del consumidor y no solamente eso, sino que la base. Entonces siempre vamos a tener una inflación baja. Pero, ¿cómo hay que tener una inflación baja? Si en este momento nominalmente tenemos un salario mínimo de 2.362 bolivianos. Eso no cuántos años atrás, eso era más o menos 339. Hoy, como está el cambio para la ley, estamos alrededor de los 216 dólares. ¿Cómo es que tenemos un país con una inflación tan baja si ya casi hemos perdido 1.000 bolivianos de nuestro poder adquisitivo de la población? ¿Dónde está esa inflación? Y el último elemento que hay que considerar, que nosotros lo consideramos dentro de este nuevo modelo económico integrador y emprendedor, está obviamente en crear oportunidades para los jóvenes. Nosotros planteamos la creación de un ministerio de emprendimiento. He escuchado otro candidato que también se ha agarrado del ministerio de emprendimiento. Le he escuchado al gobierno que va a obligar a los empresarios a destinar el 6% de sus utilidades para crear un fondo de garantía y que el 2% va a estar destinado a promover el emprendimiento. Después de 18 años, se están acordando se están dando cuenta que era oportuno crear oportunidades para los jóvenes. Si tenemos empresas deficitarias, sin ninguna posibilidad de crecimiento, por lo tanto no vamos a tener la capacidad de generar fuentes de empleo, entonces debemos tener un poco de creatividad, reducir el aparato estatal. Nosotros hemos planteado reducir
6 ministerios. Argentina tenía 17 ministerios y tendría, creo que son 43 años. 17 ministerios. Bolivia tiene 17 ministerios y atiende a 12 millones y demás. Entonces, se puede reducir y todos esos recursos que estaban destinados a mantener esa burocracia de los 6 ministerios, vamos a destinarlo a este ministerio de rendimiento. Pero además, Rodrigo decía el año pasado, la ejecución de los ministerios tuvo alrededor de 52 millones. Vamos a suponer que en el mejor de los casos llega a 75%. Hay 9.600 millones libres que podrían también destinarse al Ministerio de Emprendimiento para tener capital semilla para todas las iniciativas de los ciudadanos. Tenemos que crear empresas, tenemos que crear emprendedores. Y eso también nos va a permitir entrar poco a poco en la formalidad. Introducirlo a estos emprendedores a la formalidad de nuestra economía. El 82% en este momento vive. ¿Por qué? Porque este gobierno productor, este gobierno ladrón, no ha tenido la capacidad de generar oportunidades. Yo básicamente quiero plantearles eso como elementos que deben considerarse, obviamente, en cualquier modelo económico. Pero quiero hacer una pregunta, ¿cómo definimos el cambio? Que todo el mundo habla de cambio, lo que no vamos a hacer es hablar de proceso de cambio, de manera no quebró el país. Pero el cambio, obviamente, viene con una visión distinta del país. El cambio no es una persona. El cambio no es el popular político. El cambio no es la alianza entre políticos. A mí me preguntaron, ¿usted va a buscar la unidad? ¿Usted va a buscar la unidad? Y yo le decía, a ver, checo. Primero tenemos un masismo que destruyó al país y que además no tiene nada más que hacer la marcha. Cumplió un ciclo. Por otro lado, tenemos un grupo de políticos tradicionales. Lo hicieron bien, lo hicieron mal. Nunca voy a entrar a hablar de la manera efectiva de nada. Pero creo que ya se cerró la negociación. Y es el momento de la violencia de los. Pero actores serios, formales, con una propuesta seria. El otro día me preguntaron, oye, ¿qué le parece? Me dice, el doctor Solís se presentó, le dice como candidato. Está bien, le digo, haciendo uso de su derecho político. Mi vecino también se quiere presentar. ¿No? En el país todos nos conocemos. Sabemos cuántos kilos podemos levantar. No podrán levantar 60 kilos, otros 50, otros 40, otros 10. Y va a haber una depuración natural. Lo que sí se debe trabajar es para que esa fuerza individual pueda de repente encontrarse en un momento para hacer una fuerza colectiva que tenga coincidencia en la misión del país. Que lo que nos debe unir no es la persona, no son los bigotes, sino una propuesta del país, una misión del país, un programa del país, sin demagogia. Siempre pensando en que, más allá de nuestras diferencias políticas y económicas, nosotros tenemos que buscar excelencia. La gente quiere trabajar en paz, quiere vivir en paz. En este momento no comprende la televisión y todos los días es confrontación. Yo me cansé de tanta denuncia de vistas y alcistas, pero como tenemos una justicia funcional, una justicia que trabaja en pedido, fíjense, hay muchos hechos que ser denunciados que deberían investigarse de oficio, no lo hacen. Pero la razón es que por ahí, por necesidad, se roban a veces. Entonces, le agradezco, Fabiola, le agradezco a mis errores. Gracias por escucharme. Yo estoy dispuesto a las preguntas. Gracias.
última fase de esta jornada con algunas inquietudes que puedan surgir. ¿Cómo lo está tratando Cochabamba? Bien, bien. Estoy esperando que termine. Para aprovechar la gastronomía. Pero si nos tiene alguna pregunta, algún comentario que se le quiera hacer al doctor Cuellar aquí, por favor, para que podamos abrir este espacio ya en el cierre de la primera parte de la jornada. ¿Tengo una consulta? Bueno, ya por favor, le daremos. Adelante. Muy amable, buenas tardes, soy docente de San Simón, me alegra tener acá al colega de Santa Cruz. Si soñamos en que el departamento sea más autónomo, ¿qué objetivos plantearía para la educación superior? Porque sabemos que la educación es un arma fuerte directamente para formar un país con una propuesta, una visión mejor. Bien, mire, yo decía hace un momento que la educación es un tema fundamental, es un tema transversal, y decía, hay dos problemas, pero la justicia y la educación. Lo primero que hay que hacer, obviamente, porque no solamente los problemas son universitarios, sino el problema de la educación viene de todos los niveles. Hay que cambiar la ley 070, habiendo señales que más allá de pensar en la formación integral de ese joven, que están sentando a la base para que el docente trabaje en un proceso de ideologización. Están pensando cómo ese estudiante en el futuro le puede servir políticamente. Entonces, hay que cambiar. Eso es una responsabilidad del Estado, obviamente, pero también es muy importante que los directores de la educación pueden involucrarse. Profesores, padres de familia, autoridades deben involucrarse para diseñar una nueva ley, pero además trabajar en cambiar la forma de educar al estudiante. Lo recibimos en las universidades, yo les decía, ¿no? La universidad no va a solucionar problemas que debe solucionar realmente la universidad que hay más. Muchas gracias. Tenemos una segunda consulta, por favor. Gracias. No, Luis Durán, la consulta para el expositor. Creo que es el único de los 4 de la mañana que ha mencionado la informalidad, que considero uno de los principales problemas en nuestra economía. Y me gustaría saber qué solución usted cree que debería haber encarado este gobierno, pues que venga porcentaje de la economía informal, y también en el ámbito académico, porque usted ha sido la primera autoridad de la Gabriela de Moreno. ¿En qué medida se ha fomentado en la mentalidad del estudiante universitario de la Gabriela la idea de que es importante que demos pasos concretos para disminuir la economía informal? Muchas gracias. Mire, yo le decía hace un momento que lamentablemente las universidades no han jugado el rol que deberían jugar, de ser instituciones orientadoras de la sociedad. Las universidades vivieron, todavía viven en un conocimiento generalizado, viven en 4 paredes y no se inmutan por lo que pasa en el entorno. Creo que es algo en lo cual nosotros debemos trabajar. El tema de la informalidad es un tema estructural. No podemos solucionar solamente sacando leyes. Esto es un proceso para lo cual se tienen que definir políticas donde se les pueda crear alternativas a esos que viven de la informalidad. ¿Cómo nosotros podemos en este momento hablar de que ese 80% se vuelva formal si es que no hay fuente de empleo? Si el gobierno no le crea condiciones para incluirlo dentro de la formalidad. Entonces, esas personas viven y hacen una actividad hasta por subsistencia. Hasta por subsistencia. Entonces, creo que es importante, con este tema de los emprendedores que nosotros estamos hablando, poco a poco vamos a ir formalizando a esas personas que en este momento están haciendo un trabajo. ¿Por qué? Porque al requerir un capital semilla que el Estado se tiene que dar, vamos a automáticamente una persona formada en una actividad
formales. Nosotros habíamos planteado que los emprendedores no paguen impuestos durante 3 años. La carga social debe hacerse cargo al Estado. Son jóvenes, no se entrenan frecuentemente, entonces no va a ser una carga para el Estado. Tenemos que crear condiciones. Es la única forma de ir formalizándolo. Y obviamente hay que ponerse al día con la tecnología. Es importante que nosotros nos pongamos al día con la tecnología. Y a medida que nosotros nos pongamos al día con la tecnología, seguramente esa informalidad va. Muchas gracias, doctor Pérez. ¿Quiere agregar algo más? No. Perfecto. Bueno, tenemos ya con esta participación la primera parte de la jornada concluida. Los invitamos a un receso que es para el almuerzo, para recargar energías, y volvemos esta tarde con más exposiciones de interés regional y, por supuesto, de importancia para todo el país. Nos pedimos al doctor Pérez por un aplauso. Gracias.